Buen día, vamos a hablar sobre el método para el despertar de la conciencia y pues las dos conciencias, objetiva y subjetiva. La conciencia objetiva pues es la que está encaminada a las cosas de nuestro ser, esa parte divinal dentro de nosotros, Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo. No es una parte de nuestro ser que pues no es atrapable en el ego, no, está libre de los acondicionamientos del yo. Entonces esa parte es la que nos ayuda en el trabajo interior para despertar toda nuestra conciencia. Y pues esta parte de esencia, de conciencia, está pues adormecida por los acondicionamientos de la vida. Encontramos pues que la personalidad que tenemos está encasillada en obtener dinero, prestigio, lujos, estudiar, trabajar y enfocada en este mundo materialista, pero no estamos enfocados en la parte espiritual. Entonces, a medida que nosotros creamos nuestra personalidad, esa conciencia, ese 3% se fue adormeciendo. Entonces tenemos nuestra conciencia que no es atrapable en el ego, pero está adormecida. Y para despertarla, pues debemos enfocarnos en nuestro ser, recordarnos a cada instante, vivir el momento presente y acordarnos siempre de nuestro ser. Con eso, a medida que nos vamos encasillando en las cosas divinales, pues así esa conciencia va despertando hacia lo objetivo, hacia lo real y verdadero, hacia las cosas superiores del ser. Y pues el otro 97%, pues a medida que pasó el tiempo por nuestra evolución en el ciclo, en la rueda del samsara, pues venía inocente y se fue atrapando y acondicionando en el ego. Entonces esta sabiduría del ego pues debemos rescatarla. Y pues la manera de rescatar esa sabiduría que está ahí atrapada en el ego es pues por medio de la meditación o también por el sacrificio por la humanidad. Si nosotros damos algún tipo de conocimiento, pues asimismo nuestro ser nos retribuye, o la ley nos recompensa eso que hacemos por los demás, nos devuelven un tipo de conocimiento que puede ser a nivel interno, en la parte astral o aquí en el físico, y pues esa conciencia que vayamos liberando del ego, pues va adquiriendo cierta sabiduría. Entonces el trabajo para el despertar de la conciencia es primero pues eliminar o liberarla del ego, para que esta conciencia no esté atrapada ni embotellada en el ego. Pues debemos morir a nosotros mismos, morir a todos esos defectos que nos acondicionan, por las cuales son la causa de nuestro sufrimiento. Entonces vivimos atrapados en estas teorías, en estos acondicionamientos emocionales por cosas que nos pasaron en el pasado, y pues asimismo de forma mecánica reaccionamos a los eventos futuros por ese acondicionamiento pasado. Entonces liberarnos de todos esos acondicionamientos pues lleva a que esta con esencia aquí atrapada en el ego pues se libere, y para que una vez liberada pueda despertar, pues ahí es cuando pedimos a nuestro ser en meditación que pues le dé la sabiduría a esa parte, a esa esencia, para que despierte conciencia. Entonces esa esencia que está atrapada en el ego debe liberarse y luego debe despertar, adquirir una sabiduría propia. Y eso es pues a través de ciertas reflexiones que debemos hacer en cuanto a lo que hemos vivido en la manifestación de nuestros defectos psicológicos. Ahí hay una sabiduría, pero de forma caótica, desordenada. Una vez que nosotros adquiramos la sabiduría del ego, que ya no actuaríamos más de acuerdo a ese acondicionamiento, pues adquiriremos la sabiduría de que por qué no debemos hacer determinadas cosas, el sufrimiento que nos causaría y estas cosas. Entonces
Lo primero es utilizar la autoobservación psicológica para que de instante en instante podamos interiorizarnos en nuestra psiquis y poder ver los defectos que allí se manifiestan de instante en instante. Observados estos defectos, ya sea de codicia, de envidia, de ira, lo que sea, pues vamos a hacerle un juicio a este defecto o a este yo psicológico para rescatar esa sabiduría. Entonces ahí es cuando miramos, evaluamos qué daño nos ha hecho. Es una reflexión que hacemos para ver por qué tenemos ese defecto, cuándo nació, los daños y las malas relaciones que nos ha causado con respecto a otras personas o a otros seres. Y pues de esta forma podemos ir evaluando todos los aspectos de cada yo psicológico por separado para ir liberando esa esencia atrapada en cada defecto y pues vaya pasando a ser de conciencia subjetiva a conciencia objetiva. Ya no va a ser atrapada en el ego, sino va a estar al servicio del ser. Entonces, a medida que trabajamos sobre sí mismos, eliminando nuestros defectos psicológicos, pues esa parte, esa esencia liberada estará al servicio del ser a medida que la vayamos despertando y pues con más conciencia libre y despierta, pues así podemos hacer trabajos más grandes con nosotros mismos con respecto a la sabiduría que debemos alcanzar para ayudarnos a sí mismos y ayudar también a los demás. El único método para que cada defecto sea eliminado es a través de nuestra Divina Madre Devi Kundalini. Entonces a nuestra Divina Madre, nuestra Creadora, es la única que tiene la capacidad de desintegrar todo defecto psicológico dentro de nosotros. Entonces le imploramos con devoción, arrepentidos por dejar manifestar determinado yo psicológico en nuestra psiquis, dejar que ese defecto nos manipulara, nos controlara, dejar que actúe sobre nuestra máquina humana. Entonces pedimos perdón a nuestra Divina Madre y le decimos que desintegre ese defecto psicológico. Con esto, pues esa esencia atrapada será liberada de los acondicionamientos del ego. Ya, entonces libre la conciencia, no actúa bajo ningún acondicionamiento, sino actúa a manera pues espontánea, pues de acuerdo a la conexión con nuestro ser, pues se va expresando esa parte divinal dentro de nosotros. Entonces, pues una ayuda para que de instante en instante recordemos pues cómo hacer este trabajo, cómo ir despertando poco a poco es con una clave que utilizamos que es la clave sol. La clave sol tiene pues es una abreviatura de S sujeto o objeto L lugar. Entonces el sujeto pues hacernos una pregunta de quiénes somos, también hacernos como preguntarnos quién es la persona que está a nuestro lado o con quién estoy y lo otro sería el objeto. Entonces, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué lo estoy haciendo? El hacerme esa pregunta, pues salimos pues de ese adormecimiento continuo en el que andamos. Y el lugar, pues debemos hacernos conscientes del lugar donde estamos. Bien sea en la casa, en el trabajo, en la ciudad, el barrio, ubicarnos en el tiempo, en el año, ubicar pues el sitio visualmente, las paredes o el ambiente, el entorno, ubicar bien y pues preguntarnos si estamos en la parte física o en la parte astral. Una vez que reconozcamos que estamos bien sea en el físico o en el astral, pues esto nos ayudará a que despertemos en la parte interior, en la parte astral. Cada vez que esta chispa divinal va siendo liberada del ego, pues nos ayuda a que en el astral estemos cada vez más conscientes y con preguntarnos la mayor cantidad de veces en el día, pues en la noche también nos haremos estas preguntas cuando estemos en el sueño y pues reconoceremos si estamos en el astral o en el físico
bien sea pues porque vemos cosas extrañas o algo que otro nombre o qué sé yo. Entonces nos podemos jalar el dedo y pues el dedo se puede estirar y nos daremos cuenta que eso no es posible aquí en el físico, sino que estamos en el astral. O podremos atravesar una pared, bien sea pues con la mano atravesamos la pared y pues si la atravesamos aquí en el físico no podemos hacer eso, entonces nos daremos cuenta que estamos en el astral. O si estamos corriendo y observamos que de pronto flotamos, volamos, que no tocamos el piso, pues nos daríamos cuenta que aquí en el físico no podemos hacer eso y que estamos en la parte astral y pues allí podemos hacer investigaciones. Eh, Otra parte es hacer estas preguntas, pero a nivel interior para descubrir el defecto psicológico que está en nuestra psiquis. Entonces nos preguntamos, sujeto, el yo que está montado en nuestra psiquis en determinado momento. ¿Qué yo está montado ahí? Si es un yo de ira, un yo codicioso, un yo que odia a los demás, etcétera. Entonces, preguntarnos cuál es el yo que está ahí. Objeto, entonces, ¿qué es lo que quiere el yo? Pues el yo quiere robarnos energía, nos quiere llevar al dolor, al sufrimiento, pues mirar a ver para qué ese defecto psicológico está ahí y ubicar en el lugar, ubicar el centro al que corresponde, si nos está robando energía mental, energía emocional o energía motriz, instintiva, y pues de esta manera reconocemos qué clase de energía estamos perdiendo. Y pues haciendo esto, le pedimos a nuestra Divina Madre que elimine el defecto psicológico que esté en nuestra psiquis en el momento en que pues hacemos esta clave sol. Y pues es una forma de reflexión y de autoobservación, de acordarnos más de sí mismos, y a medida que vamos haciendo esto pues nuestra conciencia, nuestra esencia le vamos dando como un choque, un pequeño despertar para que salgamos de ese adormecimiento en el que andamos, y pues es una práctica continua para que ahondemos más en el trabajo interior, que no nos identifiquemos con las cosas del diario vivir, en las cosas materiales, en el trabajo, en los apegos familiares, en lo que es la televisión o estas cosas, sino nos enfoquemos en nuestra parte interior, y a medida que nos enfoquemos más en esa parte interior, pues nuestro ser estará más conectado con nosotros y nos irá dando la sabiduría necesaria para nuestro avance espiritual. De igual manera, el trabajo con la creación de los cuerpos, el ahorro de la energía, pues es un camino en que esta esencia liberada pues va adquiriendo cierta sabiduría, porque allí en los mundos internos, a medida que se trabaja con el fuego sagrado, con la energía creadora sexual, a medida que la vamos transmutando, pues la parte astral se va haciendo cada vez más nítida, y es la manera en que allí vamos adquiriendo cierto conocimiento, un conocimiento propio, una sabiduría para esta conciencia que vamos liberando, y cada vez que liberemos más conciencia, más esencia, pues le iremos despertando la conciencia a la esencia con estos choques que hacemos de estas preguntas, de reaccionar en que si estamos en el físico, en el astral, que yo está montado, dónde estoy, etcétera. Entonces vamos poco a poco despertando, saliendo del hipnotismo en el que nos encontramos, y en la parte astral igualmente iremos despertando a medida que vamos haciendo este trabajo psicológico y pues de tipo pues reflexivo, para que nos interioricemos más cada día en sí mismos, que dejemos de estar tan ocupados en las cosas materiales y dedicarnos más a nuestro ser. El objetivo de nuestra existencia es liberar toda esa conciencia que está atrapada en el ego, para dejar de sufrir, para fusionarnos con nuestro ser y llegar a un día a encarnar el Cristo. Entonces, si trabajamos arduamente, intensamente sobre sí mismos, acordándonos de instante en instante, utilizando esta clave sol, acordándonos de sí mismos, pues poco a poco iremos aumentando pues nuestro nivel de conciencia, y pues sin desfallecer, que esto sea continuo,
que no lo hagamos una vez al día, sino varias veces al día y luego cada vez más veces hasta hacerlo muchísimas veces al día y llegar a tener una conciencia continua. Pero pues esto es cuestión de trabajo y de dedicación. A medida que lo vamos haciendo cada vez más, pues nos iremos centrando en esa parte esencial nuestra que es nuestro ser, y él es quien nos ayudará pues a avanzar en el camino pues esotérico gnóstico. Entonces, invitados a que trabajemos sobre sí mismos, eliminando nuestros defectos psicológicos, a valorar nuestra energía sexual y a hacer un esfuerzo por entregar la enseñanza, el sacrificio por la humanidad. Bueno, muchas gracias.